Ética 2, pista 14, de la página 85 a la página 88. Es momento de resolver la lección 7.2 de Constrúyete. Subtítulo: Embarazo interrumpido. En el siguiente caso, de una joven pareja, la familia y el esposo opinan que sería justificable pedir la interrupción del embarazo en la joven esposa, porque al realizar estudios médicos especializados, recibieron el diagnóstico médico de una malformación congénita en el feto que se desarrollaba en su vientre. Ella se encuentra en el 4º mes de su primer embarazo. La joven publicó su caso en las redes sociales. Consultó diferentes puntos de vista para tener una opinión propia y así tomar una decisión. Una primera opinión recibida fue la de un estudiante de Derecho que le comentó: en el estado de Veracruz el aborto es un delito y está penado, pero en el supuesto de una alteración congénita, con el juicio de diferentes médicos y su consentimiento, la interrupción se puede considerar como legal. También recibió la opinión de un ministro al que ve frecuentemente cuando acude a las ceremonias religiosas. Él le comentó: los niños por nacer son débiles y no pueden defenderse. La Iglesia defiende la vida en cualquier situación, en cualquier etapa de su desarrollo. Si tuvieras que dar tu opinión, ¿buscarías más información para la toma de una decisión tan difícil? Esta información la podrías buscar en los ámbitos médicos, legales y religiosos, pero en el campo de la bioética encontrarías los principios bioéticos que te ayudarán a examinar el caso. Para iniciar un debate ético, donde todavía no existe una respuesta y una decisión fundada, puedes plantearte las siguientes preguntas que mueven a la reflexión ética. ¿En el aborto se le quita la vida a un ser humano? ¿Una mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo? ¿Un feto en desarrollo tiene derechos? Ante un caso así, ¿los familiares pueden tomar una decisión de este tipo? ¿Cuál es la responsabilidad de los médicos y profesionales de la salud? Para que elabores tus conclusiones y consideraciones éticas acerca del tema, toma en cuenta que es una situación muy delicada porque implica la vida de una persona y entran en juego creencias y situaciones que pueden afectar la sensibilidad de los padres. Un embarazo interrumpido es lo mismo que un aborto. La palabra aborto significa lo contrario del término latino orior o nacer. Su término opuesto es aborior, que significa lo no nacido. Define a la acción de poner fin al periodo de gestación, por lo tanto se produce la muerte del embrión o feto. La Organización Mundial de la Salud define al aborto como la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable. En esta organización el concepto de viabilidad extrauterina es un concepto cambiante que depende del progreso médico y tecnológico. Actualmente se ha establecido a las 22 semanas de gestación. Después de este tiempo, el feto puede vivir por sí mismo sin ninguna asistencia médica. Es una práctica muy frecuente. Se ha calculado que 1 de cada 5 embarazos termina en aborto. Lo importante es darnos cuenta de la situación que envuelve a un aborto y cuáles son las ideas y emociones que produce este acto como parte de una decisión ética. Algunas consideraciones médicas hacen la distinción entre embarazo interrumpido y aborto, ya que al aborto es considerado como una interrupción voluntaria del embarazo. En este punto vamos a considerar 2 tipos de aborto. El aborto natural o espontáneo es el que se produce de forma involuntaria y no es provocado de forma intencional. El aborto de forma voluntaria es provocado. Se tiene la intención con o sin asistencia médica de poner fin a la vida de un embrión o feto. El aborto no es concebido como un método anticonceptivo, ya sea en situaciones extremas o ante un embarazo no deseado. Ninguna madre desea abortar por propio gusto. Cuando se quiere tomar esta decisión se convierte en un conflicto ético.
aun si ocurre por razones naturales y el feto es expulsado como una respuesta del cuerpo derivado de lesiones maternas u ovulares. También las alteraciones del embarazo ponen en riesgo la salud de la madre. En estos casos, ya existe una relación estrecha de la madre como un proyecto de vida. Provoca afectaciones físicas y psicológicas en la madre y familia. Pero cuando el aborto es inducido, es decir, es provocado por la madre o por un tercero, surge un conflicto ético. Surge un conflicto ético mayor, porque esta decisión tiene implicaciones médicas, jurídicas y religiosas. Se convierte en un problema social. En esta difícil decisión se consideran en una balanza el principio absoluto de la vida con el principio de la autonomía y la autodeterminación de la mujer. Por tales razones, ¿consideras que el aborto es un problema moral? En la historia siempre ha sido un tema que suscita controversia. En la gran mayoría de las legislaciones estatales de nuestro país sigue siendo un delito. Sin embargo, se ha dado un proceso de despenalización en cada entidad y en muchos de ellos ya se contemplan ciertas causales como el embarazo producto de una violación, cuando está en peligro la vida de la madre o por razones de eugenesia negativa, es decir, cuando el embrión presenta malformaciones. En la Ciudad de México y el estado de Morelos se aceptan las anteriores causales. En Yucatán se permite por razones socioeconómicas precarias, como cuando la madre ya tiene 3 hijos. En la Ciudad de México se aprobó la legislación para llevarlo a cabo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, solo por voluntad expresa de la madre. Pero es una realidad que muchos abortos se practican de manera clandestina, en malas condiciones y por personas no profesionales, poniendo en peligro la vida de las madres, principalmente las de escasos recursos. Existen muchas posturas controversiales al respecto, con argumentos éticos, jurídicos y religiosos. Lisbeth Sagols refiere que un aborto inducido es contrario al principio de vida y el fin de la misma. Los cultos religiosos expresan su prohibición total a cualquier forma de aborto porque consideran a la vida como un don divino. En cambio, la antropóloga Deborah Dinis refiere acerca de la discusión en la legalización del aborto. Es aceptada esta práctica por diversos sectores de la población porque piensan que es la expresión de un derecho reproductivo basado en el derecho a la salud y en la autonomía de voluntad de una mujer que arriesga su vida y salud en esta práctica. En estas dos posturas éticas parece que existe un choque, ya que se expresan 2 derechos humanos importantes, el derecho a la vida y el derecho a la expresión del propio pensamiento. El debate en este tema también puede plantearse sobre la siguiente cuestión. En estas 2 posturas éticas aparece que existe un choque, ya que se expresan 2 derechos humanos importantes, el derecho a la vida y el derecho a la expresión del propio pensamiento. El debate en este tema también puede plantearse sobre la siguiente cuestión. ¿Puede considerarse el embrión o feto como una persona? Si es así, ¿tendría derechos el no nacido y la madre como mujer? Dinis explica que en términos biológicos no se puede negar que existe una vida en un embrión, aunque todavía no está formado, tendrá que madurar. La misma fecundación es un milagro de vida, pero considera que no es el punto de partida para abrir el debate e imponer un punto de vista religioso. La autora citada argumenta que se tienen que considerar los derechos de las mujeres en su ámbito privado. No se obliga a abortar a quien no lo quiere hacer, pidiendo el respeto a la autonomía en su decisión. Considerando otra postura ética, Jiménez argumenta que el ser humano se distingue de otros seres vivos. La noción de persona se puede aplicar a un feto porque ya tiene vida y posee el ADN humano, condición suficiente para ser considerado como una persona en potencia, por lo tanto, tiene derecho a la vida.
Considera que un óvulo humano fecundado tiene el material genético necesario para convertirse en una persona, parte de la noción metafísica de la persona, que tiene una materia y forma indivisible. Ya tiene una materia biológica, aunque no tenga una conciencia de sí. Su naturaleza humana ha comenzado a desarrollarse, por lo tanto, es una persona que desarrollará capacidades humanas, llegará a una etapa adulta. El feto es una persona que tiene un derecho natural y humano para alcanzar la plenitud de su vida. Para que puedas participar en el debate del producto esperado, analiza e investiga diferentes posturas éticas. Conoce la información y explicación de sus argumentos. Recurre a diferentes puntos de vista, ya sean médicos, legales, filosóficos o religiosos. Evalúa y compara cuáles son los principios de la bioética que se aplican. Al final, construye una propia postura bioética acerca de este tema. Desarrolla tus habilidades y actitudes. Ámbitos: pensamiento crítico y solución de problemas. Habilidades socioemocionales y proyecto de vida. Colaboración y trabajo en equipo. Convivencia y ciudadanía. Atención al cuerpo y la salud. Habilidades socioemocionales. Reconocimiento de emociones, manejo de emociones, postergación de la gratificación, tolerancia a la frustración, empatía, escucha activa, toma de perspectiva, manejo de conflictos interpersonales, análisis de consecuencias. 1. En el caso de la pareja joven, mencionado al inicio del tema, responde con lo ya abordado en el bloque. 1. ¿Quiénes sugieren interrumpir el embarazo y cuáles son las razones? 2. ¿Por qué recibieron opiniones contrarias al pensar en la opción del aborto? 3. ¿En qué información y principios bioéticos apoyarías la decisión que quisiera tomar la madre? 2. Redacta en tu cuaderno, en media cuartilla, tu postura ética ante el aborto. Menciona tus argumentos, ya sea a favor o en contra. 3. ¿Qué argumentos propones para la realización de un debate con el tema de embarazo no deseado? Fin de la pista.